Amigos de Conocimientos TV, muchas gracias por compensar en este programa. Desde ya agradezco a la gente que me escribe, que nos hace llegar sus comentarios, sus preguntas. Algunas veces ya no tenemos espacio de poder tomar su pregunta, pero sí le damos seguimiento por el cuestión de tiempo. La producción por veces ya no nos da tiempo a plantear preguntas, pero desde ya dejamos la invitación abierta para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas, comentarios, aportaciones. El día de hoy vamos a abordar un tema que realmente no debe de ser extraño para todo aquel que de alguna manera ha sido formado en cuanto a su actividad cívica, en cuanto a su responsabilidad humana y en cuanto a lo que nos compete tal vez inherentemente a todos, porque en el desarrollo del programa nos vamos a dar cuenta que no solo es delegación exclusiva para una parte, sino que debería ser para todo aquel que en algún momento tiene una situación favorable, poder voltear a ver la necesidad. Y nada más y nada menos que hoy vamos a estar hablando de la niñez y la adolescencia. Y tenemos a bien aquí a los invitados, al licenciado Wilfredo López, a la licenciada también Janet Marroquín, y tenemos a la licenciada Alicia Asensio, que nos van a hablar sobre lo que es el trabajo de la Secretaría del Bienestar Social de la Presidencia, pero más que el poder delegar esa función al Estado, nosotros como seres humanos y como gente individual podemos también aportar, podemos dar un grano de arena a aquel que lo necesita, y realmente hay mucha necesidad, y de eso vamos a estar abordando el día de hoy, y para eso yo les doy de una vez la palabra a cada uno, y de una vez empezamos con preguntas, y no sé si empezamos con la licenciada Asensio o con el licenciado Wilfredo, pero me gustaría que me dijeran cuáles son los programas de protección con los que cuenta la Secretaría. Bueno, Rafa, muchas gracias por la invitación. Particularmente, como lo decís, hablar de la niñez y adolescencia es algo que a todos nos compete. Todos fuimos en algún momento niños y niñas, todos tuvimos travesuras, todos tuvimos una infancia de la cual podemos recordar, pero hablar ya de Secretaría de Bienestar Social es hablar acerca de los proyectos, de los programas, de los departamentos que se tienen para poder brindar atención a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las características de la Secretaría? La Secretaría se divide en 3 grandes subsecretarías, como es preservación, protección y reinserción. ¿Sí? Cada una de estas subsecretarías tiene diferentes programas. En preservación están los centros de atención integral, que son los que conocemos que están en diferentes espacios de la República, donde son guarderías, todos los conocemos como guarderías. Luego tenemos la subsecretaría de protección, que es la que el día de hoy está aquí representada, que son diferentes programas que vamos a ir hablando un poquito más a profundidad. Y por último, el proyecto de lo que son la subsecretaría de reinserción. ¿Sí? Lo que busca es reinsertar a través de programas sociales a los adolescentes para que puedan ser al final hombres de bien, para que puedan tener ese proceso de reinserción a la sociedad. Cuando nosotros hablamos de la subsecretaría de protección y abrigo a la niñez y adolescencia, particularmente tiene la característica que tenemos no solo los programas de cuidado residencial, ¿sí? Que son los que se conocen, donde hay niños, niñas y adolescentes 24 horas porque fueron sus derechos vulnerados. Entonces, por una orden de juez son designados que tengan esta protección de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero también tenemos el programa que representa la licenciada Janet del día de hoy, acogimiento familiar temporal. ¿Sí? Ya vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Y también tenemos la atención a este fenómeno que ya varios años para acá que se ha ido aumentando, que es también la niñez en movilidad humana, más conocido como niñez migrante. Entonces, la Secretaría de Bienestar Social particularmente se encarga a través de estas subsecretarías y a través de estas direcciones poder brindar una opción a la niñez guatemalteca. Tal como lo decía el licenciado Wilfredo, también hay que ver la parte esa donde interviene la parte legal, donde de por sí un chico ya viene con violencia en cuanto a sus derechos que le son inherentes, la parte emocional, la parte, esa emoción, ese choque, y agregado a eso, tener que comparecer ante un juez, porque supongo que ese es el proceso jurídico en estas situaciones, ¿verdad, licenciada? ¿Cómo vemos esa parte? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Como bien usted dice, Secretaría de Bienestar Social del Departamento de Acogimiento Familiar Temporal
vemos los niños que han sido vulnerados desde su derecho a la salud, a la familia principalmente. Por eso es que están en el programa y para ellos es muy, muy, muy complicado, de verdad. Incluso se podría pensar que un bebé no puede sentir ese proceso, ¿verdad?, legal que se lleva ante un juez, ante los órganos jurisdiccionales, pero sí, sí se siente. Por lo mismo se tienen equipos multidisciplinarios para poder sobrellevar el proceso de cada niño y adolescente que se encuentra en nuestros programas. Y ahí es donde la parte legal donde interviene para poderle dar el acompañamiento y todo, y que pues obviamente se sienta resguardado, claro, que hay una certeza en cuanto a sus derechos y todo, ¿verdad? Sí, porque claro, supongo yo que el niño va a costar nuevamente creer en algo o en alguien, claro, por lo que ha vivido, por las emociones tan fuertes que pudo haber ya experimentado. Entonces, ese trabajo titánico de poder nuevamente garantizarle eso, definitivamente es una labor de por sí titánica, ¿verdad? Pero Janet también nos tiene algo que comentar de eso, que ha trabajado también en esas áreas. Sí, nosotros contamos con un grupo de voluntariado que iniciamos realmente hace 7 años de parte del ministerio, donde nos hicieron la invitación para poder ser parte de este apoyo en los programas de la Secretaría de Bienestar Social. Y trabajamos en lo que es centros de privación, lo que es la reinserción, igualmente con los programas y los hogares del Hogar Seguro. Y en este momento yo he visto también de cerca el programa de acogimiento familiar temporal. Y vemos de que cada uno de los programas necesita y tiene la necesidad del acompañamiento de profesionales. Tiene ahí sí que el resguardo de poder abordar los temas que han sido vulnerados los derechos de los niños y el poder apoyarles. Entonces, como nosotros lo hemos visto como sociedad civil afuera, es diferente estar adentro y ver todos los procesos, conocer de todo lo que los niños desde muy pequeñitos hasta un joven que está privado de libertad han sufrido, ¿verdad? Cada historia ahí sí que nos conmueve y nosotros vemos esa necesidad, pero es un trabajo de todos, no solo de la Secretaría de Bienestar Social, sino también ahí sí que de nosotros, ¿verdad? Como sociedad, que muchas veces no nos percatamos de todo lo que conlleva un rescate de un bebé, como lo hablábamos, ¿verdad? O que han sido vulnerados sus derechos, que han sufrido de abandono, han sido ahí sí que abusados, maltratados, y vemos esa necesidad que hay hoy en día de que cada uno de los programas de la Secretaría ha brindado ese apoyo, pero también nosotros como sociedad civil estamos comprometidos, no solo como parte de lo que el Señor nos ha pedido, ¿verdad? De ese verdadero ayuno, de poder brindar esa mano al necesitado. Claro que sí. Yo nuevamente lanzo la invitación para aquellos que nos ven, que nos siguen en este programa, que nos hagan llegar sus preguntas, sus aportaciones para poder aprovechar el espacio y poder plantear incluso la forma de poder colaborar y poder hacerse parte de este proyecto. Como bien lo decía Janet, yo creo que también la parte como sociedad civil nos corresponde a no hacer la vista ciega a eso, sino que todo lo contrario, el que pueda tener la capacidad de voltear a ver la necesidad es porque realmente ha tenido algo en su corazón diferente para poderlo hacer. También hago la invitación para que nos puedan seguir en el canal de YouTube de Conocimientos TV. Vamos a también estar trabajando material de Spotify para que puedan seguir escuchando esa plataforma y pueden nosotros seguir teniendo material ahí. En esa parte, tal vez si no da tiempo, porque ya vamos a ir a la primera pausa, ¿qué pasa, por ejemplo, con niños que de alguna manera, entiendo que es temporal, pero qué sucede cuando su situación jurídica es de ya no poder regresar a una casa, a un lugar o donde se le vulneraron totalmente sus derechos y que es logísticamente no se puede regresar? ¿Qué pasa con esos niños? Justamente ahí es parte del trabajo que bien lo mencionaban anteriormente, que ya se vuelve una atención integral, ya se vuelve un apoyo social. Se busca que de una o de otra manera podamos
ejercer diferentes espacios para aquellos casos donde definitivamente no hay una opción de regresar a casa porque papá no está, porque mamá no está, o porque definitivamente no es el lugar idóneo para que el niño está. Entonces ya hay proyectos de vida independiente. ¿Qué es lo que se trabaja? Ya buscamos empoderar a aquellos niños, niñas y adolescentes para que puedan tener ese proyecto de vida, que puedan tener bien sentadas las bases para cumplir su mayoría de edad, ya poder tener una comunidad que lo conoce, que lo pueda acoger, que pueda tener un estudio o ya sea una carrera técnica para que esto le permita seguir adelante, pero ya él poder tener una visión, o sea, si hay un sistema, ya hay un psicólogo, una trabajadora social, un abogado que le acompaña para poder explicarle cuál puede ser ese proceso, cuáles son las opciones que él puede tener y cuáles son esas redes con las que él puede contar para hacer valer sus derechos más adelante. ¿Y eso es porcentualmente de esos casos, es los que se dan más o es de los porcentajes que se dan menos y que lo regularmente es que sí regresan a sus familias? ¿Cómo es esos porcentajes, licenciado? Hablando de un porcentaje, yo creo que es el 30% de la población, se podría decir. De allí, la población que ingresa a los programas de protección están en promedio 1 año y medio dentro de los sistemas de protección, dentro de los diferentes programas que la Secretaría de Bienestar Social tiene. Qué interesante. Vamos a tener que empezar a compresionar para ir a la primera pausa, pero al volver vamos a empezar ya con preguntas más específicas para poder seguir abordando este tema. Estamos hablando de la niñez y la adolescencia que de alguna manera a su corta edad han sufrido algún tipo de situación en cuanto a sus derechos, emociones, etcétera, y que de alguna manera el Estado se ha hecho cargo de ello, pero no por eso podemos dejar solo esa responsabilidad, esa entidad, sino que nosotros como seres humanos podemos y tenemos la oportunidad de poder aportar y ayudar a niños que por circunstancias diversas hayan sufrido esto a temprana edad, y lo menos que podemos hacer es poder voltear a ver esa necesidad y poder de alguna manera contribuir, que más adelante también los invitados nos van a decir cuál es el canal adecuado para poderlo hacer, y que de alguna manera estoy seguro de que más de alguien lo va a querer hacer, y estoy seguro que también va a ser anotado en el libro de las obras, porque definitivamente vamos a tener que rendir cuenta de todos nuestros actos, y el tener la capacidad de poder voltear a ver la necesidad de alguien más es sumamente de bendición. Vamos a la pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos conversando sobre la niñez y la adolescencia. En el primer bloque, en la parte de introducción, el licenciado habló sobre las diferentes áreas que trabajan y obviamente que son traducidos en necesidades también de cada chico, y definitivamente el acompañamiento de la parte también espiritual es fundamental, porque definitivamente hay emociones que necesitan ser restauradas, nuevamente aprender a confiar en alguien, nuevamente aprender a que la vida no es solamente golpes, sino que puede haber una reinserción en la sociedad, incluso como decía el licenciado. Esa parte, ¿cómo juega ese papel el licenciado para poder ser fundamental en poderlos levantar a ellos emocionalmente y poder
ellos creen nuevamente en algo o en alguien. La parte espiritual es vital. O sea, es un eje sumamente importante porque al final a estos niños, niñas y adolescentes, quien les falló fue quien debería haberlos protegido. ¿Sí? Entonces, hay casos específicamente donde ellos, el volver a creer, el volver a escuchar acerca de que alguien los ama es sumamente difícil. Entonces, a través de también el acompañamiento terapéutico que se brinda en cada uno de los programas, la parte espiritual es un eje transversal. O sea, es un eje transversal porque no solo es la Secretaría de Bienestar Social quien lo brinda, sino son personas que a través de voluntariado llegan a los programas para poder hablarles de Dios, para poder presentarles otras maneras, otra forma de amor. Entonces, la parte espiritual es algo vital, pero particularmente también es algo que se respeta, porque muchos de los niños, niñas que están allí adentro tienen su fortaleza espiritual, piden esa fortaleza espiritual. Entonces, hay casos, como lo mencionabas ahorita en el ínterin, de niños, niñas que antes de su audiencia dicen, puedo ayunar 3 días de ayuno antes de mi audiencia. Entonces, hasta escalofrío da escuchar y que el hecho de ellos puedan pensar y puedan saber que está Dios ahí con ellos para poder brindarles. Entonces, la parte espiritual no solo es el hecho del voluntariado, del apoyo que se da, sino que al final ellos en la noche oran. Y ese es en ese espacio donde no hay un psicólogo, donde hay un trabajador social que está con ellos y que al final les responde, de una u otra manera les responde. Entonces creo que es una de las maneras más bonitas en que nosotros también logramos entender que no, nuestro trabajo terrenal está presente, claro, pero también el trabajo de Dios, la forma en que Dios obra en sus vidas durante este proceso, porque ningún niño pide entrar a un programa de protección. Dios está ahí y Dios sabe lo que hace. Y hay casos afuera que han cumplido 18 años que uno llega a decir, wow, o sea, sí formaron, sí se crearon, sí lograron salir adelante y ese pequeño episodio donde fue vulnerado su derecho sirvió para el resto de su vida. Interesantísimo esto porque de alguna manera esto, como quisiéramos que esto fuera un cerrar, empezar un capítulo y se acabó, pero sí. No, se vuelve un círculo vicioso que sale un grupo, logramos que se inserte a la sociedad, pero lamentablemente el ciclo nuevamente empieza, ¿verdad? Entonces, ¿con cuánta frecuencia se da esto de, por ejemplo, me hablaba el licenciado de un promedio de año y medio, 2 años en tener un grupo y luego se va, pero luego vienen otros y todo? Es así como pasa en el programa, que la ciclicidad, que vienen otros nuevos con diferentes problemas. Sí, generalmente cuando hablamos de la institucionalización, ¿verdad? Ha incrementado tanto el número. Nosotros cuando hemos ido a visitar y pedimos un número para saber cuántos niños hay, dice eso puede variar. Como hoy tenemos quizás 40, mañana ya hay 42 o 43, ¿verdad? Entonces vemos de que sí se ha incrementado en este tiempo aún más. Y ahí sí que no se dan abasto quizás las residencias, ¿verdad? Y por eso mismo es de que nosotros, incluso con que se abordaba el tema espiritual, ¿verdad? Con el grupo de voluntariado, se aborda no solo un tema de religión, porque no es una religión la que llevamos, sino es un encuentro y un cambio de vida y su relación con Dios, que es lo que ellos se dan cuenta de los cambios y la necesidad que tienen en el tema espiritual, ¿verdad? Y entonces así como incrementan los números, también hemos visto el tema de que se han dado cambios, ¿verdad? Y que sí han dado respuesta a esas oraciones y muchos en su audiencia también son reintegrados a su familia de origen, que ya se les ha llevado un acompañamiento, ¿verdad? Como una restauración, pero otros de ellos también han sido dados en adoptabilidad y tienen una familia, ¿verdad? Que les va a dar ese amor y esa atención y cuidados que quizás su familia de origen no lo hizo, sino fueron vulnerados sus derechos. Vemos esas caritas, vemos esas sonrisas y nosotros quisiéramos que fueran menos niños de los que estuvieran en las instituciones, ¿verdad? Pero sí, cada vez se incrementa más y por eso es de que es necesario abordar
escuela para padres, ¿verdad? Porque todo inicia en la familia. Totalmente. Y hay una de las cosas que cuando estábamos trabajando en la preparación de este programa, la gente de producción me hizo a mí unas preguntas, y una de las cosas es que preguntaba es que pude haber yo visto en una de las visitas que hicimos fue el hecho de que uno de los colaboradores que están en las casas donde se resguardan a los chicos me decía, no sé si yo capté mal la información, ustedes me van a corregir y tal vez lo hago de forma de pregunta, es el hecho de que algunas veces los niños son tomados X día, los presenta ante un juez y dice el juez, bueno, no, sí él está en una situación vulnerable y sí ha sufrido vejámenes y así como cual se lo llevaron, así se lo llevan al resguardo, a la guardería. Entonces solo va con una muda de ropa, no es que se preparó con maletas, no es que dijo, bueno, yo me voy a preparar, voy a sacar mis cosas. No, es como lo tomaron, así se ve y va. Entonces por eso es que la necesidad latente que hay en esos lugares, ¿verdad? Y como decía Janet, puede que mañana haya más, puede que pasado haya menos, tal vez sí tienen una reserva de poder ayudar, pero siempre hay nuevos ingresos. Entonces, cuando conversaba esa persona conmigo, me conmovía tanto porque yo decía, wow, o sea, te toman y de repente estabas en un lugar y luego amaneces en otro. ¿Qué es mejor? Sí, que vas a estar resguardado, sí, pero sigue siendo un impacto, ¿verdad? Entonces, he ahí la necesidad, he ahí la forma de que podemos hacer, voltear a ver la necesidad, y esa parte tal vez me gustaría que me dijeran o nos pudieran dar cierta información de cómo poder ayudar, cómo poder canalizar esa ayuda, hacia dónde nos podemos dirigir y poder ayudar, porque estoy seguro que más de alguien va a querer hacerlo y poder de alguna manera, aunque sea con víveres, ropa, o ustedes me dirán de qué forma podemos ayudar. Sí, como lo mencionaba, nosotros iniciamos un grupo de voluntariado por la misma necesidad de ver que los jóvenes que ingresaban a los centros de privación eran de determinados institutos. Entonces se inició con un plan piloto. Así fue que iniciamos con el grupo de voluntariado y ver la necesidad de abordar a las familias y a los institutos y también a las residencias, ¿verdad?, de los hogares. Entonces se empezaron a unir personas y nos decían si éramos de alguna religión específica. Sabemos que somos un país laico, por lo cual nosotros respetamos. Y como ministerio iniciamos a poderles apoyar, se tocaron muchas puertas en este proyecto que se inició como prevención del delito, mas sin embargo no se obtuvo mucha respuesta, ¿verdad? Porque muchos temían incluso ir a zonas rojas, ¿verdad? Porque decían que si se iba a tener resguardo de la PNC, ¿verdad?, con seguridad. Muchas personas desconocen de que dónde es que viven, ¿verdad?, los jóvenes y las necesidades que ellos están afrontando. Entonces iniciamos con el grupo de voluntariado y les decíamos a las personas que se podían abocar con nosotros para podernos dar cualquier ayuda. Valga la redundancia, ¿verdad?, es voluntariamente, ¿verdad? Eso tiene que nacer del corazón. Claro. Pero también les invitamos a que fueran a conocer los hogares, sea cada una de las residencias, que vieran la necesidad que se tiene. Incluso ahorita que se está en el programa de acogimiento familiar temporal, como es, ahí dice que es como una medida, una alternativa, ¿verdad?, que se da precisamente que el juez lo determina, que estén en una familia por un tiempo determinado, que es temporal, mientras se arregla su situación legal, ¿verdad?, ya sea que regrese con su familia de origen o se dé en adoptabilidad. Entonces vemos que familias abren las puertas de sus hogares para poder tenerlos ahí y brindarles en un seno familiar ese cuidado, ¿verdad? Entonces hay de muchas maneras como podamos ayudar, pero por medio de este grupo pues, nosotros hemos estado recibiendo el apoyo
no solo nacional, sino también internacional. Nos han tocado las puertas. Y es cierto, muchos dirán es obligación del gobierno, ¿verdad? Y ellos tienen que darles vestido, tienen que darles alimentación. Los niños, gracias a Dios, pues están bien cuidados, pero la necesidad es tan grande que no se puede abarcar y dentro del presupuesto sabemos de que a veces no alcanza. Por supuesto. Pero hay mucha gente de buen corazón que nos ha abordado y por medio de este grupo es que nosotros podemos canalizar esa ayuda, ¿verdad? Nos han dicho, mire, tengo una caja de tenis, ¿verdad? Vemos el testimonio ahí de que jóvenes incluso han visto esa necesidad y ellos llegan a contar a sus casas y dicen, papá, había un niño que tiene esa necesidad, ¿verdad? Y entonces de igual manera a las familias se les da víveres y esos pues los recibimos ahí sí que con todo el corazón, porque de igual manera es eso, es una donación o es una ayuda de corazón. Claro. No, y yo creo que quiero hacer énfasis en esto, es que tenemos más que claro que el hecho es que hay una delegación constitucional, pero también hay una delegación de lo más alto todavía, que es, la palabra de Dios dice, no te olvides del necesitado, cuando le diste de comer al hambriento, que cuando compartiste el pan, que cuando viste la necesidad, y así puedo seguir enumerando cosas. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, más que el verlo del lado de vista de que se le está invitando a poder aportar voluntariamente algo, es verlo como que uno es el beneficiado, uno es el que realmente va a poderse bendecir, el poder aportar algo a estos chiquititos que de alguna manera lo necesitan, porque ¿por qué no hacer la pregunta? ¿Y por qué no me tocó a mí? Porque cualquiera podría estar en esa situación, cualquiera pudo haber caído en esa situación, pero gracias a Dios que no fue así. Entonces, si estamos del otro lado de la moneda, entonces deberíamos de ser el voltear a ver, y como bien decía Janet, también el poder hacer un tiempo, un espacio, el poder ir a ver a priori la necesidad latente que hay, el poder estrecharle la mano a alguien y decirle, mira, va a estar todo bien, mira, no todo es malo en la vida. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, y por eso la producción de Conocimientos TV vio necesario hacer este tópico para poder informar a la sociedad de que aquel que pueda poder tener el aqueo de poder tener la oportunidad de visitar eso, que lo haga. Y también yo les dejo siempre la invitación que nos pueda escribir, ya han ingresado preguntas. También he recibido unas aportaciones en las cuales hemos ido ya trasladando a nuestros invitados. Le dejo siempre la invitación para que nos pueda ver en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV y la plataforma Spotify, que siempre tratamos de subir material para que usted nos pueda escuchar en su auto, donde quiera que se dirija. Podemos estar subiendo historias también que de alguna manera conmueven, el poderlas compartir cuando uno de alguna manera ha podido ver con experiencia propia esa necesidad que hay. Vamos a la pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos llegando al último bloque y final de este episodio de Conocimientos TV. Dicho sea de paso, estamos, gracias a Dios, en la tercera temporada de Conocimientos TV.
hemos sobrepasado los 100 programas, que de alguna manera empezó como un proyecto en la pandemia, como algo temporal, pero la necesidad que hay de abordar varios temas de diferentes tópicos, de poder llevar información a la sociedad, de aportar algo llamado conocimiento, es lo que permite la producción seguir trabajando en esto. Particularmente hay un montón de gente detrás de este proyecto, desde la dirección del canal hasta la producción, los técnicos, gente que de alguna manera hace posible que este programa que sale en 1 hora, hay bastante horas hombres detrás de cámaras produciéndolo, más los invitados que nos donan su tiempo, que nos traen información, que nos aportan con su expertise. Y eso es Conocimientos TV, y queríamos darles gracias también a ustedes por los saludos, por las porras que nos echan, porque algunas veces pues, el desgaste físico se da, pero esto, hablar de estos temas, abordar estos temas, poder transmitirlo a la sociedad, hace posible que uno renueve sus fuerzas para poder seguir trabajando y poder abordar esos temas, porque realmente es necesario hablarlos, es necesario informar a la sociedad que hay necesidades latentes en las cuales uno puede poder ayudar. Ya en este bloque final, ya de conclusiones y recomendaciones, yo quisiera que me pudieran hablar un poquito más sobre a qué se refieren con el acogimiento familiar temporal, para poder como ya aterrizando y luego ya hacer unas conclusiones generales de lo que hemos conversado. Yo les dejo la palabra para que el que quiera tomarlo. Sí, con mucho gusto. El acogimiento familiar temporal está aquí en Guatemala. El ente rector es el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal, que es la licenciada Yanes la que está a cargo ahorita del departamento. Le comento un poco. El Departamento de Acogimiento Familiar Temporal, su función empieza acreditando familias. O sea, captamos familias, las acreditamos y llega un proceso de evaluación, ¿verdad?, de acreditación para tener una base de datos de familias que están dispuestas a acoger dentro de su seno familiar a niños que están vulnerados en sus derechos, ¿verdad?, mientras dura su proceso legal. Esto puede variar, como bien dijo el licenciado Wilfredo. Hay el Acuerdo 40 de 2010 que refiere que la temporalidad es de 6 meses. Fuera lo ideal, ¿verdad? Fuera lo ideal, pero los juzgados tienen mucho amor judicial y eso hace a veces que los procesos se retrasen un poco más de lo que los niños debieran de estar en este acogimiento familiar temporal. Pero la bendición de este programa es que las familias están dispuestas a brindarles el tiempo, el cariño, todo lo que una familia biológica les pudo haber dado a estos niños, que a veces es la misma familia biológica quien vulnera los derechos de los niños, ¿verdad? Que como bien decimos, ¿qué más quisiéramos que los niños estuvieran en su entorno biológico, ¿verdad? Donde se les brindara el amor, la comprensión y los cuidados que ellos necesitan, pero muchas veces ellos mismos son los que los vulneran. Para eso están esas familias de acogimiento familiar temporal que son acreditadas por la Secretaría de Bienestar Social de la República, brindando esta labor. Es una labor de corazón que ellos hacen para nuestros niños. Actualmente tenemos 108 familias acreditadas, ¿verdad?, que cumplen esta función. Estamos próximamente vamos a hacer un taller de captación de familias para tener más familias, para que más niños sean beneficiados de este departamento de acogimiento familiar temporal, ¿verdad? Porque, como bien lo indicó la licenciada Yana, por fuera podemos decir, no se ve la labor como estar dentro del departamento y estas familias que están acreditadas y que son de bendición para los niños, ¿verdad? Entonces, ellos cumplen su función hasta que el juez determina si regresan con su familia biológica, que sería lo ideal, que es lo que se busca, pero a veces no se puede. Entonces, los jueces determinan decretarlos en adoptabilidad. Ahí tenemos también de los niños que forman parte del programa, hay grupos de hermanos, tenemos un grupo de 4 hermanos que están con una misma familia de acogimiento porque no se pueden separar, ¿verdad? Entonces ellos ya están declarados adoptables, pero la familia de acogimiento familiar temporal les brinda ese cuidado mientras el Consejo Nacional de Adopciones pues termina el proceso de buscarles familia, que a veces también no por lo mismo de la no separación de hermanos, es un poquito difícil buscar una familia adoptiva que quiera un
Un grupo de cuatro. Un grupo de 4 hermanos, ¿verdad? Sí, pero perdón que interrumpa, pues está muy interesante y a mí también me emociona poder participar. Algo que dijo el licenciado es que hay un principio de no separación. dividir, de no De la no separación. separación. Sí. Acogimiento familiar temporal, el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal es más conocido como familias sustitutas, ¿sí? En Estados Unidos se llama foster care, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea de familias sustitutas nace para lograr brindar un cuidado familiar en lugar de que vayan a una institución, ¿sí? O sea, que tengan una mejor atención. Y justamente bajo ese principio, que los niños muchas veces no solo es un niño, ¿verdad? Sino que realmente hay grupos de hermanos que pueden estar siendo vulnerados de sus derechos, entonces no los separamos, sino que realmente cuando un niño es vulnerado de sus derechos, va con una familia sustituta para que lo pueda cuidar. Esa es la idea de acogimiento familiar temporal. O sea, y ahorita hay un caso así donde hay una familia de 4 chiquitines en una sola familia. ¿Y qué requisitos o cómo perfilan para que una familia pueda ser elegida para poder ser? Sí, es un proceso que se lleva dentro del departamento. Empieza con las evaluaciones psicosociales a la familia, ¿verdad? Tenemos duplas de trabajadoras sociales y psicólogas que hacen esa labor de evaluar y de ahí inicia el proceso, ¿verdad? Primero, que la familia externe su consentimiento de ser familia sustituta. Llenan un formulario donde ellos pues nos autorizan a que empecemos con el proceso que inicia con las evaluaciones, ¿verdad? Y posterior a las evaluaciones, pues ellas hacen un informe, se presenta a una junta técnica para conocer los requisitos establecidos en el reglamento interno del departamento, ¿verdad? Que son ser mayores de edad, que no estar en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, ¿verdad? O sea, hay varios requisitos legales que se los puedo mencionar aquí, pero lo que más queremos es la disposición de las familias. No, aquí no estamos viendo la situación económica de la familia, sino que de verdad estén dispuestos a darles el cuidado y la protección que los niños necesitan. Eso. Y al final de estas evaluaciones se va un proceso, se conocen por una junta técnica, donde se decide sí o no, se acredita la familia, y una vez acreditados, pues ya pueden ser parte del Departamento de Acogimiento Familiar Temporal y acoger a los niños mediante una resolución judicial. Que eso es muy importante, que los acogimientos temporales se dan a través de resoluciones judiciales. Cuando un juez determina que es mejor tenerlo en una familia de sustituta que para evitar la institucionalización, para no seguir vulnerando los derechos de los niños, ¿verdad? Interesante. ¿Y hay casos o podrían haber casos en los cuales que se adapte tanto a la familia que ellas decían de una vez ya entrar a un proceso de adopción, o no se puede dar eso? No se puede porque, como bien refiere, es el abrigo temporal. Es temporal. Nosotros recalcamos mucho a las familias eso, en ciertas capacitaciones que se le da constantemente, en las visitas y seguimientos que se les dan a ellos, se les recarga mucho la temporalidad. No se puede, la ley no lo permite que una familia sustituta pueda optar a adoptar a los niños. Tendría que, por otro lado, ir por otra instancia ya a través de lo que es el Consejo Nacional de Adopción. Sí, el Instituto Nacional de Adopción. De hecho, tuvimos un programa aquí también que trabajamos con ellos y justamente eso, ¿verdad? Entonces, la verdad para mí es de poder hacer otro programa y de seguir conversando porque hay bastante que hablar de esto. Realmente el poder ayudar es la esencia. Yo hago énfasis en esto porque realmente no se está ayudando a una entidad o a una institución, sino es a un ser humano que le fue vulnerado sus derechos a temprana edad, y lo único que espera es que nosotros, los adultos, y aquello que de alguna manera nos ha llegado la luz de Cristo, podamos voltear a ver esa necesidad de decir, yo puedo aplicar, y hay una frase que yo digo, el evangelio es una praxis, nada más que eso, y llevar a la praxis lo que nos han enseñado, compartir el pan con el necesitado. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ya la producción me está empezando a pedir que compresione, ya tenemos que llegar en la fase final. Yo les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan empezar
ya a despedir de la audiencia, sin antes dar sus comentarios finales de lo que ustedes consideren conveniente. Le doy el tiempo a Janet para que nos dé sus comentarios finales. Sí, agradecemos este espacio que nos brindan. A mí me impacta mucho un texto de la Biblia en Proverbios 31:8 y dice que levantemos nuestra voz por aquellos que no pueden hablar, por aquellos que están desamparados. Y muchos, al ser vulnerados sus derechos de los niños y adolescentes, han callado ese dolor que llevan en su corazón, y a nosotros nos corresponde levantar esa voz, pero primero a Dios, porque es grande su misericordia, que sabemos que nada sucede si no es su voluntad, y estamos en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en este tiempo por una razón, y ser esos vasos de bendición para poder cambiar lágrimas en sonrisas con un mensaje de salvación y de amor para ellos. Claro que sí. La licenciada Asensio, sus comentarios para la audiencia. Sí, muchas gracias por el espacio. Solamente agradecer a las familias que tenemos dentro del departamento. De veras, es una gran labor la que ellos hacen. Es una gran labor porque, bien dijo una familia en una actividad, no son hijos que han nacido de mi hijo, una señora, pero han nacido en mi corazón. Y eso es, de verdad, yo, desde que estoy en el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal, he podido ser testigo de la labor que ella realiza, agradecerles y hacer un llamado a las familias que quieran ser familias sustitutas, que se puedan abocar a la Secretaría de Bienestar Social para ser parte de esta gran labor que se realiza, porque la niñez y adolescencia lo necesitan, solamente. Ok, nosotros vamos a estar poniendo el número de WhatsApp de Conocimientos TV, el que utilizamos siempre para poder dialogar, interlocutar, y ese mismo número nos pueden escribir para que nosotros a nivel personal ya les podamos enviar más información a todos aquellos que estén interesados y que puedan despertar ese deseo de poder adherirse a esta necesidad latente que hay, y que nos pueden escribir, y ahí nosotros con todo gusto vamos a estar compartiendo la información necesaria del caso. Licenciado, también le dé su tiempo para que pueda extenderse ahí, llegar a la parte de conclusiones y pues recomendaciones también con respecto al tema que hemos abordado. Bueno, pues realmente gracias por el espacio. Dar a conocer lo que Secretaría de Bienestar Social hace y cómo ha estado evolucionando es sumamente importante, pero particularmente poder externalizar que hay programas de atención para niños, niñas y adolescentes es importante. Pero bien lo decía la licenciada, a veces puede que quizá queramos apoyar con cosas físicas. Sin embargo, la presencia, la manera personal en la cual los niños y niñas se dan cuenta que hay gente que se interesa por ellos, que hay sociedad que se interesa por ellos. Cuando muchas veces hablamos de trata, los niños que están en los semáforos, que son víctimas de trata, que están acostumbrados a que nadie los mire, a ser invisibles, el hecho de que alguien pueda voltearlos a ver es sumamente importante para ellos. Entender que al final, yo les decía, un milagro no es algo extraordinario que va a bajar con un trueno, sino que realmente es algo que va a pasar en el momento exacto. Y muchas veces para estos niños, niñas y adolescentes, esta etapa va a marcar toda su vida. Y la manera en la cual ellos comprenden, asimilan, aceptan y logran superar, tiene el eje espiritual de por medio. Entonces yo sí creo que estar en este espacio, poder comprender que hay diferentes formas de ayudar, como profesionales, por ejemplo, un pediatra que pueda regalar una cita médica, por ejemplo, un grupo de jóvenes que pueda llegar un sábado a jugar un partido de fútbol. O sea, no es algo tan elaborado. O sea, son niños, siguen siendo niños con las travesuras que, repito, nosotros hacíamos. De verdad yo digo, en mi tiempo creo que no existía PGN, porque si no, yo creo que también hubiera parado en Secretaría de Bienestar Social, pero realmente hay muchos casos de éxito. Y lo decía, me parece muy loable también agradecer el apoyo que ya se tiene, todos los programas que ya se tienen y las personas que llegan para poder brindar estos espacios. Son niños, niñas y adolescentes que están en un proceso de volver a creer, están en un proceso de comprender por qué me pasó esto y cómo puedo salir adelante.
Entonces, creo que es de vital importancia no solo el apoyo que ya se hace, sino también cómo la sociedad me percibe, cómo las personas me van a volver a recibir, que no tenga un estigma de frente. Entonces, creo que eso es importantísimo para lo que hacemos, pero particularmente también hay mucha gente atrás trabajando a beneficio de ellos. Hay mucha gente que se esfuerza, que pasa horas pensando cómo los pueden apoyar y comprendiendo que al final son adolescentes, son niños, o sea, y lo que quieren es aprender a expresarse, aprender a salir adelante. Entonces creo que es sumamente importante que puedan llegar a más personas a entender esta labor que hacemos y comprender cómo es que vamos a seguir saliendo adelante a favor de la niñez y la adolescencia, pero no solo como SBS, sino como Guatemala. Que como Guatemala le damos una respuesta porque al final 14 millones de guatemaltecos, 17 millones de guatemaltecos, el 50% niños, niñas, adolescentes, 7 millones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es importante poder comprender de que con esta cultura, con esta sociedad, las vulneraciones de derechos puede que se sigan dando, pero también de parte de nosotros, el cómo desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra familia podemos educar y podemos acompañar es muy importante para poder brindar estos apoyos. Por supuesto, y lo que decía en este bloque el licenciado Wilfredo López es el hecho de que uno pueda también dar ese donativo a nivel de tiempo, a nivel de un abrazo, de un saludo, y algo tan simple como el hecho de llevar una piñata con algunos cuantos dulces es marcar la vida de un niño de una forma en la cual es como empezar a dar gotas de sanidad a esa alma que está necesitada. Y no es que queramos estar queriendo hacer un manipuleo de los sentimientos, sino que para nada, sino que el hecho es dejar claro de que nosotros como seres humanos primeramente, y no digamos aquellos que hemos creído un Dios verdadero, que sabemos de que tenemos un mandato divino en la cual nos dice, por cuanto me diste un vaso de agua a un extraño, a mí me lo diste, aplicar eso, llevarlo a la praxis. Muchas veces nos encerramos en la teoría y no vamos a la praxis. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV, ha sido el tema de la niñez y de la adolescencia, y dejamos la invitación para todos aquellos que de alguna manera hay un despertar de sus conciencias, se comuniquen con nosotros al WhatsApp y nosotros podemos hacer llegar la información para que ustedes también se puedan adherir, aportar un grano de arena a esta grande necesidad que hay en estos chicos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy de Conocimientos TV.